La lectura del Evangelio la tenemos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, los versículos 33 al 43. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En Juan vemos aquella discusión que había entre los que decidieron elaborar ese cuadro. Hermanos, hoy si quisiéramos ponerle una inscripción a una cruz, tenemos infinidad de posibilidades y recursos. Y la idea de ponerle inscripción a las cruces donde se crucificaban, valga la redundancia, personas, malhechores, bandidos, era para que la gente supiera cuál era la razón de la crucifixión, de la condena, de la sentencia. Mis hermanos, esas son algunas de las diferencias que quiero mencionar para iniciar. También hay muchas coincidencias, pero fijémonos en esa escena de la crucifixión. Y nosotros como iglesia celebrando a Cristo Rey. El calendario litúrgico nos trae un texto que podríamos nosotros imaginarnos es muy oportuno ponerlo en la Semana Santa. Pero ese contraste de que hoy que celebramos a Cristo como Rey, nosotros estamos leyendo acerca de la crucifixión. Y entonces tenemos que encontrarle sentido a ese texto. De hecho, una escena de crucifixión y una celebración de Cristo Rey desentonan, mis hermanos. Desentona, ¿verdad? No es el texto más apropiado. Miren todos los cantos que el comité de liturgia escogió, seleccionó tan acertadamente para cantarlos. Pero el calendario nos pone a leer sobre la crucifixión. Pero es que una cosa es importante también recordar. La vida, el ministerio, la enseñanza de Jesús siempre desentonó con la práctica de vida de los judíos. Jesús nunca se comportó como ellos. Jesús siempre se salió de las reglas, de las normas judías, aunque él era judío y lo manifestaba y lo reiteraba y lo afirmaba, pero él desentonaba. Por eso le encontramos un poco el sentido a que hoy que celebramos el reinado de Cristo estemos leyendo de la crucifixión. No olvidemos, mis hermanos, que durante este año Lucas nos enseñó paso por paso esa forma de enseñanza, esa forma de conducta, esa forma de vida y todas las murmuraciones que venían porque Jesús se relacionaba con los pecadores, se relacionaba con los publicanos,
se sentaba a comer con gente pagana y los discípulos ni siquiera se lavaban las manos. Entonces, ahí es donde encontramos qué bonito que el calendario litúrgico nos haya puesto hoy esta meditación. La palabra de Dios dice en el primer versículo que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, traducido es Gólgota, le crucificaron ahí. Y a esta escena me imagino que es un monte porque siempre lo ponen, aquí no lo dice, pero lo ponen en las imágenes, en las películas, en los videos, en la reproducción, como un monte, un lugar alto. Le tenemos que poner a esa imagen de Jesús crucificado en ese monte dos malhechores a los lados. Y entonces nosotros decimos, bueno, sí, lo acabo de decir, ¿verdad? Él se relacionaba con ese tipo de gente. Y es bien interesante. Por ahí nos podríamos ir y quedarnos en ese momento de los malhechores al lado de Jesús y dar un sermón en el que nosotros nos dedicáramos a tratar de entender qué implica estar al lado de Jesús. Cómo unas personas al lado de Jesús siguen incrédulas, soberbias, altivas, y cómo una persona al lado de Jesús se transforma aún minutos antes de morir. De verdad, mis hermanos, aunque duele poner las tres cruces y pensar que ahí Jesús entregó su vida, tiene tanta enseñanza, tiene tanta significación. Esa imagen o esa escena que describe el Evangelio la termina de oscurecer la burla. Yo creo que si nosotros le buscamos a este texto un tema, un mensaje que sobresalga, tendremos que fijarnos en la burla. Se burlan de Jesús. Y se burlan no solamente con palabras, se burlan con gestos, con acciones. Es decir, que Jesús llega a la cruz, ahí Él culmina, y cualquier terna examinadora diría satisfactoriamente su ministerio. Pero en lugar de aplausos, Él recibe burla. A Él lo escarnecen. Y nosotros a veces, mis hermanos, nos morimos por una mala mirada. Nosotros a veces nos morimos, se nos retuercen las entrañas porque nosotros íbamos a saludar a alguien cariñosamente y resulta que volteó y se fue por otro lado. Pero al Rey, que está culminando satisfactoriamente su misión, no tiene aplausos, sino que lo que tiene es burla. El tema de la burla era, pues si Él puede salvar a otros, que se salve a sí mismo. ¿Cómo es posible que Él pueda salvarnos y no puede hacer nada por bajarse de esa cruz? Y sí podía. Pero si hubiera hecho eso, hubiera echado por tierra el ministerio. Yo para esto he venido, dice el Señor, para dar testimonio de la verdad. Y esa cruz es exactamente la que nos ofrece a nosotros ahora esa esperanza de la que estaba hablando hermana Marley en la clase. Es la que nos ofrece la seguridad de nuestra salvación. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En Semana Santa estudiaríamos las frases, las 7 palabras, dicen algunos. Hoy
estamos viendo aquí en este pasaje solamente dos. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que Jesús, mis hermanos, desde el principio es el modelo de perdón. Tengo que decir antes, el modelo de amor y el modelo de perdón. Nosotros, muchos de nosotros, aunque seamos diáconos, ancianos, pastores o pastoras, y aunque seamos nada más un miembro en la banca, pero muy consagrados, tenemos en nuestro corazón espacios que lo llenan o que lo dejaron de llenar algunas personas porque ya las sacamos de ahí y no las perdonamos. Y decimos: qué esperanzas, a mí no se me olvida eso. Y quizás ni aunque llegue a los 60 y tantos o a los 70 y tantos y me venga el Alzheimer, yo no lo voy a olvidar, eso no lo voy a olvidar. Pero nuestro modelo de amor, de ese amor que alcanza a los enemigos, nuestro modelo de perdón. Y recuerdan ustedes en el Evangelio el que si te dan en una mejilla, hay que poner la otra. Es Jesús. Por eso no nos debe extrañar, mis hermanos, que aquí aparezca esa frase. Cualquiera de nosotros, al leerlo, imagina cualquier cosa menos que Jesús va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y conste, mis hermanos, que eso es: no saben lo que hacen, no quiere decir que esta gente no va a pagar o no pagó por lo que hizo, ¿verdad? Es esa frase en la que el que está crucificado, el que está sufriendo la mayor dureza de la muerte, está perdonando. Y fíjense que no está incluida esta frase en algunas versiones, en algunos manuscritos, y algunas versiones de la Biblia no la toman en cuenta y se cuestiona. Pero esta frase es el resumen perfecto de la enseñanza de Jesús. Él nos enseñó que hay que amar a los enemigos. Oyeron ustedes que fue dicho: amaos los unos a los otros. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. ¿Por quiénes ora Jesús, mis hermanos? Meditemos un poquito eso. ¿Por qué les está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿A quiénes está incluyendo ahí? Yo leí un comentario que dice que lo está diciendo por los soldados. Por los soldados que están burlándose de él, que van a agarrar sus ropas y las van a sortear como botín para sacarle provecho a las vestiduras del Señor. Por los gobernantes. Está aquí tomando en cuenta aquellos líderes judíos que fueron los que propiciaron que él fuera juzgado y condenado. Aquí está incluida aquella muchedumbre que cuando les dijeron: hay que soltar a uno, lo vamos a soltar a Jesús, dijeron: no, mejor suelten a Barrabás. Está orando por sus mismos discípulos que no están ahí, mis hermanos. Acaban de estar con él cenando y aquí ya no están. ¿Dónde están los apóstoles? Solo hay unas pocas mujeres ahí viendo de lejos. Y eso lo digo para ponerle un sellito ahí a la enseñanza de esta mañana. Se burlan de él los líderes religiosos, se burlan los soldados romanos, se burla también ese malhechor que no se arrepintió. Y como yo les decía hace un ratito, la burla se basa en que si él es capaz de salvarnos, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Ellos están clamando por una salvación temporal.
El malhechor, por ejemplo, lo que quiere es no pasar por la cruz. Pero la salvación que el Señor ofrece es una salvación eterna. La cruz, repito, es el lugar donde Jesús efectúa o consuma esa posibilidad de salvación. Si se salvara a sí mismo, Él negaría su ministerio salvífico que vino a desarrollar a la tierra. Injurias verbales, repartir sus vestidos y también, hermanos, ofrecerle vinagre cuando Él estaba en agonía. Parece que nosotros cada vez que leemos estas cosas que hace el pueblo y está aquí en los relatos del Evangelio, decimos qué barbaridad, siendo judíos y no entender que ahí tenían cerca al Mesías. Pero nosotros también a veces resultamos cuestionando el reinado de Dios, el reinado de Cristo. ¿Por qué los niños inocentes de pocos años de vida están muriendo con unos tipos de cáncer, mis hermanos, que uno no puede imaginarse el sufrimiento de estos niños? ¿Por qué hay niños tan pequeños y niñas siendo violados salvajemente? La burla es parte del camino a la cruz. Y Jesús responde a esa burla diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay otro detalle que no está aquí en el texto, pero que yo quiero resaltar. Porque fíjense, hermanos, que Él es el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. Los profetas así lo anunciaron. Es un descendiente, una rama del tronco del linaje de Isaí, de David. Pero está muriendo junto a unos malhechores como cualquier criminal. Sin embargo, la luz de la verdad siempre sale. Y entonces hay dos símbolos que resaltan ese reinado de Cristo. Por un lado, la inscripción en la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Escrito en letras, ahí dice, griegas, latinas y hebreas, porque la muchedumbre, el pueblo, estaba conformado por gente de esos orígenes que hablaban esos idiomas. Ese es el primer detalle, la inscripción, el título de la cruz. Pero el otro detalle que está más antes del texto que leímos es la burla que le hicieron al Señor en el pretorio. Herodes le vistió, dice, con ropas de rey, ¿verdad? De colores así llamativos como usaban los reyes, y le colocaron una corona de espinas. A mí me gusta mucho ver las imágenes que se comparten en las redes sociales. Y ahorita que se acerca la Navidad, hay una muy bonita que tiene de un lado la cruz, la corona de espinas, y del otro lado una corona navideña, digamos. Y el propósito de esa imagen es resaltar que lo importante es el sacrificio del rey y no mucho la fiesta de la Navidad como fiesta, como la celebramos a nivel de familia o de la sociedad. Pero aquí, antes de emprender el camino a la cruz, Jesús fue escarnecido también por Herodes y los soldados, pero de una manera significativa, porque están aunque ellos no lo sepan, aunque su intención no sea eso, ellos están resaltando el reinado de Cristo. Este es el Rey de los judíos. Quiero terminar esta reflexión, mis hermanos, yendo al texto que leímos en Colosenses. Leímos en Colosenses el capítulo 1, los versículos del 11 al 20.
Termino, mis hermanos, resaltando este texto, en el cual Pablo está escribiendo a los colosenses y está exaltando el ministerio de Cristo y les está exhortando a permanecer fortalecidos con todo poder, que siempre mantengan como iglesia en Colosas el gozo y la gratitud al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero fijémonos en el versículo 13. Jesús, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es decir, tenemos aquí una confirmación, ¿verdad? Como el calendario litúrgico lo hace. El poder nosotros contrastar el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje de las epístolas y el del Evangelio. En él tenemos redención por su sangre, pero lo que yo quiero resaltar y concluir esta reflexión, hermanos, es que nosotros como iglesia tenemos siempre que tener gozo y dar gracias al Señor, porque Él nos hizo aptos para ser sus hijos, para ser su pueblo, para estar aquí hoy reunidos celebrando con gozo el reinado de Él, porque Él nos libró de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó, nos colocó como parte del reinado de su amado Hijo.